En ese momento, la naturaleza elegiría al superviviente. Y la batalla comenzó. El salvaje desierto de Arizona. La batalla entre las serpientes de cascabel y sus letales enemigos. El desierto de Arizona. Una de las tierras más duras de Norteamérica. Donde la diferencia de temperatura entre el día y la noche alcanza los 30 grados. La tierra es árida, la vida se aferra a cada arbusto espinoso, a cada grieta de roca. Este es el campo de batalla invisible de cazadores y presas. Donde la vida no es para los más fuertes, sino para quienes saben esconderse y atacar en el momento justo. En el laberinto de rocas y arena, una criatura ha evolucionado hasta la cima del arte del acecho. No necesita velocidad. No necesita una fuerza abrumadora. Un solo mordisco es suficiente. Esa es la serpiente de cascabel. El símbolo de la muerte silenciosa. Pero incluso la muerte tiene sus enemigos. Escondida bajo los escombros y los espinosos cactus del desierto de Arizona, una criatura parece mimetizarse con el paisaje. Ningún ojo humano puede detectarla fácilmente hasta que es demasiado tarde. La serpiente de cascabel del oeste americano, Crotalus atrox, es una de las serpientes más venenosas de Norteamérica. Con un cuerpo de entre 90 y 150 centímetros de largo, músculos enroscados bajo escamas resistentes, las serpientes de cascabel poseen un mecanismo de ataque rapidísimo. Tienen colmillos retráctiles que solo liberan al morder, inyectando suficiente veneno en su presa como para paralizar el corazón y los nervios en minutos. Su veneno es una mezcla de enzimas que descomponen el tejido, coagulando la sangre, causando necrosis y propagándose rápidamente por el sistema circulatorio. Pero lo que la hace verdaderamente peligrosa no es solo el veneno, sino la forma en que mata, rápida, silenciosa y casi invisible. Esta serpiente posee un arma casi invisible, un par de fosas térmicas ubicadas entre sus ojos que le permiten percibir el calor emitido por otras criaturas. A sus ojos, el mundo se presenta en tonos térmicos, como un mapa viviente donde cada latido, cada flujo sanguíneo, queda expuesto.
Ya sea en medio de una noche gélida o en medio de un mediodía abrasador, aún ve toda la vida moviéndose a su alrededor, especialmente pequeñas criaturas como ratones, crías de pájaros o lagartijas que son vulnerables. Un ratón de campo tantea sobre un lecho de grava caliente. No tiene ni idea de que la muerte yace a sus pies, completamente inmóvil. La serpiente no se mueve. No respira con dificultad. Su corazón casi se ha detenido. Su lengua bífida sobresale, escudriñando el aire, recogiendo cada molécula de olor, cada microvibración. Y entonces, en el momento en que el ratón es vulnerable, la serpiente ataca. Menos de 0,3 segundos. Un mordisco limpio. El cóctel de enzimas y neurotoxinas comienza su trabajo de destrucción desde dentro. La serpiente de cascabel no necesita perseguir. Simplemente espera. El veneno hace el resto. Cuando la vida se extingue, se acerca sigilosamente. Abren las mandíbulas de par en par, se parten las articulaciones. Tragan a la presa entera, deslizándose lentamente hacia el vientre. En cuestión de minutos, desaparece todo rastro. Solo queda un bulto, deslizándose silenciosamente en la oscuridad. Su camuflaje también es una obra maestra. Sus escamas tienen un patrón dentado que se mimetiza a la perfección con el color de la tierra y la grava. Al ser detectada, no ataca de inmediato. En cambio, vibra su cola. Un sonido seco y espeluznante, como la fricción de miles de granos de arena. Es la campana de alarma final. La vibración puede alcanzar las 50 pulsaciones por segundo, emitida por los anillos córneos huecos en la punta de la cola. Una advertencia diseñada para evitar un derramamiento de sangre innecesario. Más que una simple asesina, la serpiente de cascabel también es una madre silenciosa. A finales de la primavera o principios del verano, a medida que el calor del desierto comienza a subir, se produce una transformación silenciosa bajo la roca agrietada. La hembra está embarazada, pero no pone huevos como la mayoría de las demás serpientes. Las serpientes de cascabel dan a luz de una forma única, dando a luz crías vivas, en un proceso llamado reproducción ovípara. Los embriones se desarrollan dentro del cuerpo de la madre, alimentados por la yema, en lugar de a través de la placenta como los mamíferos. Cuando llega el momento,
Cada hembra puede dar a luz entre 4 y 25 crías, dependiendo de su tamaño y las condiciones ambientales. Las crías emergen del cuerpo de su madre, ya equipadas con dientes, veneno y un completo instinto de supervivencia. Poco después de ser desolladas, se separan de su madre y comienzan su propia vida, solitaria como su especie. Aunque son de sangre fría, las hembras de cascabel suelen elegir un lugar para dar a luz con una temperatura estable, como debajo de una roca o en un agujero profundo en el suelo, donde pueden mantenerse calientes y evitar depredadores. No tienen brazos que las protejan. No forman manada. Solo instinto y una cola que vibra cuando la muerte se acerca. No todas las amenazas provienen del subsuelo. A veces, la muerte tiene alas y se pasea por la arena como un fantasma. Correcaminos, el vaquero del desierto. Un ave exótica de los desiertos del suroeste de Estados Unidos, no es buena para volar, pero es una gran atleta. La velocidad es su arma. Con sus largas patas, cabeza pequeña, cola ganchuda y ojos penetrantes, es una de las pocas criaturas que se atreve a cazar serpientes venenosas. No porque sea inmune al veneno, sino porque es tan rápido que éste no tiene tiempo de hacer efecto. El correcaminos no solo sobrevive en el desierto, sino que lo domina con audacia y estrategia. Su dieta incluye no solo insectos y lagartijas, sino también escorpiones, pequeñas serpientes y, a veces, crías de serpiente de cascabel. Al mediodía, el aire tiembla de calor. Una serpiente de cascabel se desliza a ras de suelo, oculta en el dosel de un cactus bajo, con su cuerpo mimetizándose con la arena. Su cola se estremece ligeramente, advirtiendo de lo que no puede ver, pero puede sentir. Arriba, sobre las escasas ramas de un mezquite, la silueta de un ave permanece inmóvil. Sus ojos, entrecerrados, observan el espacio inferior como una lente que se estrecha. Ningún chirrido. Ningún movimiento adicional. En un instante, el ave se lanzó al suelo.
El correcaminos recogió el cuerpo de la serpiente y comenzó a engullirlo desde la cabeza, como si fuera una larga y delgada tira de carne. Sin vacilación ni miedo. Un pequeño depredador, sin veneno, sin escamas protectoras, pero lo suficientemente rápido y audaz como para abatir a un asesino conocido como la parca. En este desierto, la victoria no siempre pertenece al más peligroso, sino al que ataca primero. Si el correcaminos es el temerario en tierra, entonces la serpiente rey es la pesadilla silenciosa del mismo mundo. Lampropeltis getula. La caníbal. Una serpiente no venenosa, pero la némesis de las serpientes más venenosas. No solo es inmune al veneno de las serpientes de cascabel, sino que las caza como parte de su dieta principal. Con sus músculos musculosos y sus poderosas mandíbulas, la serpiente rey no necesita veneno para matar. Apretaba, aplastaba y se tragaba a sus propias congéneres. No había paz entre ellos. Solo había instinto y el poder del líder del mundo de las serpientes. Sobre la arena bañada por el sol, una serpiente de cascabel adulta se movía. De repente, se detuvo. Todos sus sentidos estaban alerta. Del otro lado, apareció la serpiente real. Su piel era negra y brillante, con vetas blancas como relámpagos. No tenía prisa, pero cada deslizamiento emanaba una autoridad letal. La serpiente de cascabel adoptó una postura defensiva. Su cola vibró violentamente y el sonido resonó por todo el espacio silencioso. Pero la serpiente real no retrocedió. Esa advertencia no le importó en absoluto. Cargó. La serpiente de cascabel sabía que esta era una batalla desigual. De repente, giró la cabeza, huyendo a toda velocidad. La serpiente real la persiguió, y luego se detuvo. Su presa había escapado por poco. Esta vez, la muerte no le alcanzó. Y la presa, aún tiene la oportunidad de hacer sonar la campana una vez más. Sin embargo, para seguir sobreviviendo en este mundo hostil, una superviviente como ella no puede depender solo de la suerte. El cuerpo necesita renovarse.
Las viejas escamas, que han librado muchas batallas, arrastrándose muchas veces sobre rocas afiladas y espinas, se han convertido en una carga. Y la serpiente de cascabel lo sabe claramente, es hora de cambiar de piel. Mudar la piel no es solo un proceso biológico. Es un ritual silencioso donde la muerte se despoja de su vieja piel para renacer más ágil y ágil. A medida que sus ojos se nublan, su cuerpo se opaca, se esconde, esperando el momento oportuno. Y entonces, con un movimiento de roce contra la piedra, la vieja piel se agrieta. Lentamente se arrastra fuera de sí misma, como si se desprendiera de su pasado. Cada vez, su cola desarrolla un segmento en forma de campana, símbolo de su supervivencia y crecimiento. En el desierto, donde la muerte siempre acecha, incluso la muerte necesita mudar de piel para seguir existiendo. El papel de la serpiente de cascabel en el ecosistema es innegable. Es la válvula reguladora que mantiene el equilibrio de la maquinaria del desierto. Pero este mundo siempre está lleno de paradojas. Hay quienes, por pequeños que sean, eligen enfrentarse a la muerte, sin miedo. Musaraña del desierto. Ratón saltamontes. Una criatura del tamaño de una palma, de apariencia apacible, pelaje gris liso, hocico puntiagudo, patas cortas y ojos diminutos que casi ciegan. Pero bajo esa débil apariencia se esconde un verdadero guerrero. Su sistema nervioso ha evolucionado para neutralizar el veneno de serpientes y escorpiones. El dolor de las mordeduras es solo un leve pinchazo. Además, es un feroz depredador. Su altísima tasa metabólica lo obliga a cazar constantemente. Incluso su saliva contiene una toxina débil, suficiente para paralizar a presas pequeñas. En este mundo, la supervivencia es pura lógica. El sol se inclina. Una serpiente de cascabel se aleja silenciosamente. Su lengua bífida saborea el aire sin cesar. Un crujido. Una musaraña del desierto permanece allí. Pequeña. Silenciosa. Pero sus ojos negro azabache no muestran miedo. La serpiente adopta una postura defensiva.
la musaraña también se tensa. El tiempo pareció detenerse. Entonces, ambos se lanzaron uno contra el otro. Una pelea inesperada. Todo terminó en silencio. Solo la arena se asentó lentamente. Había demostrado que no era una comida sabrosa. O quizás fue la que hizo retroceder al depredador. En un mundo donde la fuerza a menudo se mide con garras y veneno, la musaraña del desierto nos recuerda que el tamaño no define el coraje. Y a veces, la supervivencia pertenece a los más locos. En medio del desierto de Arizona, cada criatura escribe su propia historia de supervivencia. No gana el más fuerte, sino el que mejor se adapta. ¿Qué enfrentamiento te impresionó más? Cuéntanoslo en los comentarios. Para seguir acompañándonos, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. No querrás perderte ninguna de las próximas aventuras. Los duelos a muerte de las serpientes africanas. La selva del África Central acaba de despertar. Los primeros rayos del día se filtran a través del denso dosel de hojas, dejando manchas doradas sobre el suelo húmedo. Los cantos de aves, los insectos y el crujido de las hojas caídas componen una sinfonía tropical. Sobre ese suelo moteado de luz, una bandada de gallinas de Guinea camina en silencio, emitiendo de vez en cuando chillidos cortos, secos, como metal golpeando piedra. Su plumaje negro con manchas blancas destaca sobre la tierra rojiza, pero sus ojos permanecen bien abiertos, siempre listos para advertir cualquier peligro. Han sobrevivido millones de años de evolución gracias a una sola estrategia, la vigilancia constante. Pero hoy, entre la hojarasca podrida, hay algo distinto. Una franja de escamas tan gruesa como madera húmeda.
su color se funde por completo con el suelo. No tiene olor. No se mueve. La víbora del Gabón, Vitis gabonica, es la serpiente con los colmillos más largos del mundo y uno de los venenos más potentes conocidos. No persigue. No amenaza. No necesita moverse. Solo espera. Una gallina de Guinea se separa del grupo, se acerca a un claro junto al árbol para picotear algo que acaba de moverse entre las hojas. Un segundo. 2. La serpiente no se inmuta. Solo sus ojos marrones, fríos, siguen cada paso de la presa. En la selva, la muerte no siempre cae desde lo alto. A veces, está justo bajo tus pies, oculta entre hojas secas, con los ojos bien abiertos y una mordida que no permite errores. No tiene prisa. Nunca la tiene. La víbora del Gabón es paciente, un verdadero artista del sigilo. Incluso cuando su presa ya ha muerto, permanece inmóvil durante varios minutos, como si nada hubiera ocurrido en toda la selva. Luego, lentamente, su enorme cabeza triangular se mueve, su cuerpo grueso como un brazo comienza a deslizarse hacia el cadáver de la gallina de Guinea. Abre la mandíbula, no con fuerza muscular, sino gracias a unas articulaciones asombrosamente flexibles. Engulle poco a poco, sin masticar, sin desgarrar, con la indiferencia fría de quien sabe que nunca necesita apresurarse. La víbora del Gabón, Vitis gabonica, es la serpiente víbora más grande de África. Cuando es adulta, puede superar los 1,8 metros y alcanzar los 10 kilos de peso, el doble que muchas otras especies similares. Su cuerpo es ancho, cubierto de escamas rugosas y patrones que se mezclan a la perfección con la hojarasca, volviéndola prácticamente invisible en la espesura. Ningún ave ni pequeño mamífero la detecta fácilmente, aunque esté a solo unos pasos. Pero lo que la hace realmente temible no es solo su tamaño. Posee los colmillos más largos del mundo ofidio, que pueden medir hasta 5 centímetros, curvos y huecos como agujas hipodérmicas. Al morder, abre la mandíbula casi 180 grados y clava esas agujas profundamente en la carne de la presa, inyectando un cóctel de veneno devastador. Neurotóxicos que paralizan el sistema nervioso, y citotóxicos que disuelven los tejidos desde dentro.
Aún así, el peligro del Gabón no proviene de su agresividad. Esta serpiente apenas se desplaza. Solo espera, emboscada. Pero precisamente por eso representa una gran amenaza para los humanos. Muchas víctimas no la ven hasta que la pisan. A diferencia de la mamba o la cobra, la víbora del Gabón no amenaza, no da señales. Si la pisan, muerde. Rápido, certero, casi imposible de esquivar. Una mordida sin previo aviso, y el dolor aparece antes de que uno pueda apartar el pie, cuando ya los tejidos empiezan a necrosarse. No es una criatura agresiva, sino una víctima del descuido humano. Porque en su mundo, el silencio no es paz. Es su arma más letal. Hace un calor abrasador. La tierra está agrietada bajo el sol del mediodía en una región semidesértica de África. El viento sopla entre arbustos bajos, arrastrando el calor y el olor de la tierra reseca. El mundo parece en silencio. No hay cantos de aves, ni zumbidos de insectos, solo la luz blanca y cegadora cayendo oblicua sobre las rocas calientes. De repente, una grieta se abre en el suelo. Una figura negra se desliza lentamente desde la profundidad, su cuerpo brillante como carbón, de menos de 1 metro de largo. No tiene colores de advertencia. No amenaza. Solo se mueve en silencio, como si la luz del sol no pudiera tocarla. La serpiente topo. Un ser que no debería aparecer durante el día. Pero hoy, la tierra está demasiado seca, el polvo demasiado espeso. La obliga a buscar una grieta más húmeda a lo lejos. Y para llegar allí, debe cruzar un claro, desnudo bajo el sol, bajo la mirada de quienes siempre están al acecho. Su cuerpo es corto, musculoso, enrollado como un cable vivo. La cabeza roma, el hocico afilado como una azada que araña suavemente la tierra. Sus ojos, reducidos a 2 puntos oscuros que no reflejan luz, son inútiles bajo el sol. Pero su verdadera arma está en los costados de la boca, 2 colmillos cortos capaces de girar hacia los flancos, lanzando estocadas diagonales como dagas ocultas. Avanza lentamente. Cada movimiento es prudente, pero decidido. A lo lejos, un arbusto tiembla. Una sombra aparece, ligera como el viento sobre la tierra. Un gato salvaje africano. La cabeza triangular se alza, las orejas se orientan. Sus ojos dorados se entrecierran, ha visto un movimiento inusual sobre el suelo ardiente. Sus pasos son lentos, silenciosos. Se agacha, los hombros se deslizan suaves como agua corriente. Una mirada.
un lamido en el hocico. Y luego, salta. La serpiente se detiene, alza la cabeza, no recta, sino inclinada. Una postura de combate extraña. Pero no tiene tiempo. Una garra felina cae de golpe. Un zarpazo en el cuerpo. La serpiente se encoge, se retuerce. El gato retrocede y luego vuelve a acercarse. Otro zarpazo, esta vez en la cabeza. Ambos se detienen. Sin silbidos. Sin gruñidos. Sin sangre. Solo fue un instante hirviente comprimido bajo el sol del mediodía. La serpiente no contraatacó. El gato no continuó. Se miraron, no con odio, sino con el instinto de evaluar al oponente. Este no es débil. Aquel no es fácil de intimidar. Luego el gato bajó su cuerpo y retrocedió unos pasos. No tenía miedo, pero era lo suficientemente sabio como para no arriesgarse. Se dio la vuelta, tan silencioso como cuando llegó, y desapareció entre la hierba seca. La serpiente topo seguía enrollada. Un latido, dos latidos, luego comenzó a deslizarse de nuevo, lentamente, sin prisa. Sobrevivió, como lo ha hecho durante millones de años, al evitar pelear cuando no es necesario, al saber cuándo luchar y cuándo retirarse. Un encuentro que no terminó en muerte, sino en un reconocimiento silencioso entre dos sobrevivientes en una tierra que no perdona errores. Entre las formaciones rocosas calentadas por el sol, donde la sabana dorada se extiende sin fin, un pequeño pero letal movimiento acaba de pasar. No hubo sonido. No hubo advertencia. Solo una sombra negra, alargada y delgada, que se lanzó como una flecha disparada de un arco. Esa es la mamba negra. Un hombre que inspira temor en todo el continente africano, no solo por su veneno mortal, sino por la manera en que aparece, repentina, fría, implacable. Contrario a su nombre, su piel no es realmente negra. Es de color gris oliva, con reflejos marrón ahumado o a veces azul oscuro, lo suficiente para camuflarse entre troncos secos, rocas agrietadas o suelos polvorientos. Pero dentro de su boca, allí es donde nace el nombre negra, una cavidad completamente oscura como un abismo, como la última imagen que muchos nunca logran escapar. La mamba negra es una de las serpientes venenosas más largas del mundo, puede superar los 4 metros de longitud, con un cuerpo delgado, ligero, cubierto de escamas brillantes. Su estructura muscular especial le permite moverse más rápido que cualquier otra serpiente, alcanzando velocidades de hasta 20 kilómetros por hora en terreno plano. No es solo una serpiente, es el látigo de la muerte que viaja con el viento. A diferencia de muchas serpientes que optan por un estilo de vida de emboscada, la mamba es una patrullera activa. No espera a su presa, la busca.
Se mueve durante todo el día entre arbustos, praderas, incluso trepa a ramas bajas para observar. Su dieta incluye aves, lagartijas, roedores, cualquier cosa que quepa en su boca y se mueva lo suficiente como para ser detectada. Al cazar, no constriñe ni muerde y suelta. La mamba ataca con velocidad y decisión, 1, 2, 3 mordidas consecutivas. Su veneno neurotóxico extremadamente potente paraliza la respiración de la presa en solo 20 minutos. Para los humanos, la muerte puede llegar antes si no se administra el antídoto a tiempo. La mamba negra es la combinación perfecta de 3 elementos: velocidad, inteligencia y veneno. No necesita rugir, ni patrones de advertencia, porque no necesita demostrar nada. Lo sabe, en el juego de la supervivencia, siempre tiene la ventaja inicial. Un mediodía caluroso en la sabana. El viento casi se ha detenido y todos los seres vivos buscan refugio del sol. Pero en medio de un claro, donde la hierba pisoteada ha dejado marcas pálidas, 2 siluetas se enfrentan. La mamba negra, su cuerpo largo como un látigo de cuero, con el cuello erguido y la boca entreabierta. El negro en su cavidad bucal parece absorber el aire, una advertencia mortal. Ya ha detectado el olor de su oponente. Pero la criatura enfrente no huye. Un mangosta adulto, cuerpo musculoso, ojos entrecerrados, lomo ligeramente arqueado como un arco tensado. Sabe que tiene delante. Y también sabe, un solo mordisco errado puede detener su corazón en menos de 10 minutos. Pero la mangosta no retrocede. La mangosta suelta y respira con dificultad. Ha ganado, no por fuerza, sino por reflejos, valentía y un instinto de supervivencia absolutamente agudo. La mangosta, un animal pequeño que obliga a todo el mundo de las serpientes a mantenerse en guardia. Con una longitud de solo entre 30 y 60 centímetros y una apariencia erizada que no llama mucho la atención, esconde dentro de sí uno de los sistemas nerviosos más rápidos del reino animal. No solo son rápidas, es como si anticiparan el ataque. Su capacidad para esquivar en una fracción de segundo les permite enfrentarse incluso a las serpientes más peligrosas, cobras, mambas y muchas víboras. Pero además de sus reflejos, la mangosta posee otra arma, una resistencia natural al veneno. Una estructura especial en sus receptores de acetilcolina impide que los neurotóxicos de las serpientes bloqueen su sistema nervioso, un mecanismo raro y casi único en la naturaleza. Sin embargo, a pesar de esta ventaja, la mangosta no es imprudente. Cazan en grupo, se mueven rápido, son diurnas y solo enfrentan cuando tienen una oportunidad clara.
En el mundo de la sabana, donde la temeridad suele llevar a la muerte, la audacia estratégica de la mangosta es una verdadera lección de supervivencia. El polvo se asienta. El sol comienza a inclinarse. La mangosta victoriosa se retira entre los arbustos, arrastrando consigo el cadáver de la mamba negra. La vida sigue su curso en la sabana, rápida, feroz y en constante cambio. Una franja de arena se mueve. Una cabeza achatada se eleva. Ojos negros, redondos, fríos y brillantes. No es tan larga como la mamba, no tan musculosa como la víbora gabón, pero posee algo que ninguna otra serpiente en África tiene, la capacidad de atacar a distancia. La cobra escupidora, Naja nigricollis, está despertando. Es una criatura que encarna el arte supremo de la defensa. No es solo una serpiente venenosa, es una de las pocas que puede atacar sin contacto físico. En lugar de depender únicamente de su mordida, puede proyectar su veneno en un chorro preciso, directamente a los ojos del enemigo. El cuerpo de la cobra escupidora mide entre 1,2 y 1,8 metros, con colores que varían del negro al marrón grisáceo o amarillo claro, dependiendo de la región en la que habita. Su rasgo más distintivo es el capuchón en el cuello, una piel extendida por las costillas cervicales cuando la serpiente se siente amenazada. Pero lo que realmente hace diferente a esta especie está en la estructura de sus glándulas venenosas. A diferencia de otras serpientes que solo pueden inyectar veneno a través de los colmillos, la cobra escupidora puede comprimir fuertemente sus glándulas y expulsar el veneno en forma de chorro a través de un pequeño orificio cerca de la base del colmillo, con un ángulo amplio y un alcance de más de 2 metros. Ese chorro no necesita entrar en la sangre, basta con que toque los ojos para causar una sensación de ardor intenso, e incluso ceguera si no se lava de inmediato. Su veneno es una mezcla de neurotoxinas y citotoxinas que paralizan los músculos, provocan dolor intenso y destruyen tejidos en el área afectada. Pero a diferencia de un asesino activo, la cobra escupidora usa esta habilidad principalmente para defenderse. Rara vez muerde de inmediato. Primero ensancha su capucha. Luego escupe su veneno, con una precisión tal que puede acertar en ambos ojos que la observan. El comportamiento de la cobra escupidora es bastante reservado. Es activa tanto de día como de noche y suele buscar alimento en los bordes de matorrales, en los límites del bosque o en zonas rurales cercanas a los humanos. Se alimenta de ratas, crías de aves, huevos y, en ocasiones, de otras serpientes más pequeñas. No caza por emboscada, sino patrullando. Su lengua bífida explora constantemente el aire, detectando cada traza química de su presa. Tiene una gran capacidad de adaptación, desde selvas tropicales y sabanas hasta granjas y vertederos. Esto la lleva a encontrarse frecuentemente con humanos, provocando accidentes desafortunados.
Sin embargo, aunque posee un arma peligrosa, la cobra escupidora no es agresiva por naturaleza. Advierte primero. Trata de evitar el conflicto. Solo usa su veneno cuando no hay otra opción. En el mundo de los reptiles, donde el poder suele estar en colmillos y garras, la cobra escupidora ha elegido otro camino: vencer a distancia, con precisión, y con una habilidad que obliga a toda la naturaleza a mantenerse alerta. Cuando el sol se inclina hacia el oeste, las sombras de los arbustos se alargan sobre el suelo rojo oscuro. El viento sopla a través de los parches de hierba seca, llevando consigo el calor de un día que se apaga y el murmullo silencioso del subsuelo, donde las criaturas de sangre fría continúan su movimiento discreto. Las serpientes no rugen, no tienen alas, no dejan huellas tras cada desplazamiento. Pero su presencia, aunque solo sea un deslizamiento leve entre la hierba, es suficiente para cambiar el comportamiento de todo un ecosistema. Desde antílopes altos hasta pequeños ratones de campo, desde aves rapaces hasta los humanos, todos han aprendido a mirar hacia abajo, a ser más cuidadosos, más vigilantes, porque en cualquier momento, bajo sus pies, podría estar al acecho una criatura silenciosa, lista para atacar.